¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? Tenemos este tema de que un compa, una valedora, luego la despidieron así a la verga de su trabajo y quisiéramos darle algunos consejos, ¿no? Entonces, creo yo que el primer consejo importante es que vaya a reclamar, o sea, y lo haga pronto. La ley da 2 meses para reclamar, entonces, pues entre antes mejor, que lo haga ante los centros de conciliación. Seguramente quien nos esté escuchando este episodio sabe que hubo una reforma laboral hace tiempo, bueno, hace no mucho, y ya dejaron de jalar las juntas de conciliación y arbitraje, salvo para lo que ya tenían rezagado. Y ahora existen estos centros de conciliación y los tribunales laborales, ¿no? Entonces yo creo que el primer consejo muy importante es ve a reclamar pronto, si es que sabes que sí tu despido fue injustificado, ¿no? O si tú así lo consideras. Ahora que si te corrieron con todas las de la ley porque sí la cagaste, pues bueno, ¿qué hago, no? Y creo que hay muchos otros consejos que les podemos ir dando a las personas que nos escuchen, como por ejemplo, ya lo platicaremos seguro, pues que el tema de las renuncias ya se ha ido suavizando mucho, porque antes pues, la renuncia pues, era casi ley, y ahora afortunadamente ya hay más contexto. Prácticamente ya le echas la bolita al empleador de que sí renunciaste, ya lo hablaremos más a profundidad. El tema de que te den tu aviso de rescisión, si no te lo dan, pues también es importante. Entonces, realmente creo que alguien que ahorita nos está escuchando y que fue despedido y que no sabe qué hacer, hay muchas cosas que le pueden beneficiar, que no se sienta así como de, ya valió gorro. O sea, mejor sí ve a reclamar pronto y pues ahorita ya algunas cosas irán saliendo que te pueden ayudar si es que estás en este caso. Antes de ir a los centros de conciliación, igual y valdría la pena también el aspecto de revisar, pues, ciertos puntos que muy probablemente le van a preguntar ahí y que para que se los tengan en consideración, ¿no? Aspectos como fecha de inicio de la fuente laboral, si le dieron a firmar su contrato, si le dieron una copia de ese contrato, por ejemplo, si había en el lugar de trabajo algún reglamento, si le dieron copia del reglamento, todos estos puntos, ¿no? Inclusive si el despido, fue ante presencia de testigos y cuestiones de esa índole, obviamente, pues, también para robustecer cualquier tema que pudiera haber más adelante, ¿no? Porque precisamente los centros de conciliación, pues, están obviamente para como primer filtro, por así decirlo, para recibir todos este tipo de, pues, solicitudes. Sin embargo, también es importante determinar esos puntos, porque tú señalaste ahorita un detalle, Emiliano, que al final de cuentas, saber si es justificado o injustificado el despido. Todos como empleados en algún momento sabemos cuando estamos desarrollando correctamente nuestras labores y cuando no, o bien indistintamente de todo, pues también saber y tener, las herramientas necesarias para poder establecer, pues, los términos en los cuales se fue debidamente liquidado el trabajador, ¿no? Y también, si no, también eso abre una ventana de oportunidad al respecto. Creo que son detalles importantes que valdría la pena que se pudieran puntualizar e incluso es un filtro antes de acudir a los centros de conciliación, ¿no creen? Sí, también aquí considerar que aparte de que encuentre los presupuestos, que sepa o que reúna su información, ¿no? Y documentos, que si las dieron de alta en el IMSS, justo qué condiciones, cómo le pagaban, si tiene algún recibo timbrado. Y sobre todo también podemos explicar que con la reforma que hubo, los centros de conciliación lo que buscan es justo llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, en una primera etapa, se tiene que agotar esta conciliación donde acuden las dos partes y busca el centro y propicia llegar a un acuerdo, sobre todo por el tema de la indemnización. Cabe aclarar que hay dos oportunidades de esto, o la conciliación, si en una primera junta no llegas a un arreglo, puedes optar por una segunda sesión, y si no, el centro otorga un oficio de no conciliación que se requiere para demandar propiamente en una instancia judicial. Entonces, importante también mencionar que se tiene que agotar esta instancia como principio de definitividad para acudir a un juicio laboral. También recomendamos que en el centro de conciliación incluso hay un apartadito para empleados, donde hay una calculadora, donde uno puede meter ahí fechas de inicio, cuánto cobraba, como para tener un cálculo de lo que correspondería en un caso de despido. De hecho, lo que dicen así es como súper importante que las cosas que van pasando, en este caso, o sea, que te despidieron y eso, lo tengas fresco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y así.
Yo siempre recomiendo a la gente, en este caso y en muchos casos, o sea, siempre que pasa algo complicado, que se manden audios a sí mismo, o sea, relatando las cosas que pasaron. En este caso concreto, tipo, llegué, era miércoles, era las 9 de la mañana, llegué al trabajo, me saludé con tal, etcétera. De repente mi compu ya no prendía, o ya no podía loguear, me llevaron a los recursos humanos, etcétera. De todas esas cosas, cuando están frescas, es muy bueno, muy recomendable como grabarlas. Te digo, puede ser en tu celular, en la grabadora de voz o en un audio. Y eso nos va a ayudar, o sea, después como a recrear las cosas para plantearlas, en este caso en los centros de conciliación, en los tribunales laborales o en cualquier otro aspecto. O sea, siempre es muy importante. Como esos detalles van dando una relatoría de hechos que te van a ayudar después, ¿no? Y bueno, ya entrando en las causas por las cuales sí te pueden correr justificadamente, o sea, que ya no te toca indemnización, pues tenemos el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, la puedes googlear, Ley Federal del Trabajo y el artículo 47, y ahí están todas relacionadas. Algunas de ellas son, por ejemplo, la primera, que entres a trabajar con certificaciones, argumentando capacidades que no tienes, pues ahí sí te pueden separar del trabajo. Ahora, esta causa deja de tener efecto después de 30 días de que ofreces sus servicios. Tal vez si dices, no, pues yo soy certificado en Microsoft algo y no lo eres, 30 días después, pues ya, pasa, ¿no? Pero también hay temas como, por ejemplo, que tú incurras en violencia, amagos, injurias contra el patrón, contra los directivos, etcétera, pues sí, o sea, ni modo, no puedes estar ahí trabajando. Y si te despiden, pues no puedes decir, pues liquídenme, indemnícenme, pues no, o sea, incurriste en violencia, está mal. Por ejemplo, otra es cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar del trabajo, pues sí, o sea, de modo, ¿no? Que chingados, no se debe andar así por la vida acosando a la gente, hostigándola o violentándola y todavía digas, pues me toca mi liquidación, pues no mames. La típica de 3 faltas en un periodo de 30 días, desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. O sea, te dicen, no, pues te contrato para que hagas esto y no quiero, chinga su madre. O sea, güey, pues es trabajo, o sea, ¿qué quieres que haga, no? Y así, o sea, hay varias causales en el artículo 47, vale la pena verlas, o sea, creo que hay que tener claro que hay causas en las cuales incurres, como es que acabo de mencionar, y que hay más, donde el patrón sí te puede decir, no, pues te despido, justificadamente, ¿no? Que es mucho de lo que decía Lupita, o sea, encontrar el por qué te despidieron y que sí sea algo que esté previsto en la Ley Federal del Trabajo. Creo que también hay que verle después la forma en la que te despiden, porque más allá de que sea, bueno, adicionalmente a que sea justificado o no que te despidan, existe un procedimiento pues, pequeño, pero está establecido en la ley de cómo te deben de despedir. No es nada más así de agarra tus cosas y vete ahorita, ¿no? Sino hay un procedimiento para pues, que tú también tengas seguridad o certeza de cómo te están despidiendo y por qué, ¿no? También confirmarles que no se trata de pedir miles de pesos por un despido, ¿no? Sino que hay principios o hay directrices que te marcan qué te corresponde. En principio te deben de cubrir, que conoce como el finiquito, que es los días laborados hasta que te están corriendo, el tema del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Adicionalmente a esto, se debe de cubrir una prima de antigüedad, que son 12 o 13 días, me parece, por cada año laborado, y una indemnización constitucional que es equivalente a 90 días de salario. Cuantificando eso, en la calculadora que comentamos, puedes hacer un desglose y te ayuda a ver más o menos, o más bien a clarificar la cantidad a la que puedes optar. Sobre todo para aquellos que no quieren ya trabajar tan bien en esa empresa, porque también es derecho de los colaboradores exigir que les reinstalen sus actividades. O sea, justo como dices, al monto, que a veces no sabemos calcularlo o queremos hacer un estimado, con el link que me mandaste, que ya está en la descripción de este episodio, que es de la Comisión Nacional de Centros de Conciliación, me parece. Ahí la gente puede entrar, saber dónde está el centro de conciliación más cercano, está la calculadora que decías, entonces está súper bien para que vayan haciendo una cuenta de lo que les correspondería y pues a partir de ahí inician su reclamación, ¿no? Sabiendo cuál sería una estimación real del monto que les correspondería. Y bueno, retomando un poco el tema de las renuncias que decía al principio del episodio, creo que es importante comentar que el año pasado, en noviembre del año pasado, salieron algunos criterios, estos 2024, por si lo están escuchando después, algunos criterios donde, en particular para las mujeres, y creo que por eso es muy importante darle difusión de que
por temas de perspectiva de género, cuando una mujer trabajadora manifiesta que su renuncia fue realizada bajo coacción, porque recordemos que desafortunadamente algunas empresas todavía hacen esta práctica de que firmas cuando entras a trabajar, firmas, ¿no? Unas hojas en blanco. Y cuando ya te están corriendo, que firmes tu renuncia, ¿no? Entonces, en estos casos fueron renuncias donde la mujer trabajadora dijo, fue bajo coacción, pidió la nulidad de esas renuncias y se le dio la razón. O sea, el patrón fue el que tuvo que acreditar que la mujer firmó voluntariamente esas renuncias y si no, pues bueno, se tenía por no realizada, ¿no? Entonces, creo que es importante porque así nos da la oportunidad de que a veces siempre hemos sabido que cuando ya está la renuncia ya se perdió todo, ¿no? Pero afortunadamente van cambiando los criterios para, en este caso, por ejemplo, de perspectiva de género, para pues, protección asimétrica, que es lo que debe de ser en caso de personas, mujeres trabajadoras, por ejemplo. A manera de bullets y retomando pues el título del podcast, podría retomar que no chinguemos, ¿no? A la hora de que, o sea, que no nos vayamos, no inventemos, no es cosa del otro mundo. De repente uno dice despidos, puta, y quiere las perlas de la Virgen, pero no. Entonces, recomendaciones, prácticamente que esto, hay topes, hay límites, que sí retomemos y recapitulemos pues, toda la información que teníamos de nuestro trabajo, porque hay veces que por experiencia llegan, te comentan un asunto y resulta que no saben bien de la dirección de la empresa, quién es el jefe, cuánto ganaba porque le daban por aquí, por allá, que sepan que hay instancias y obviamente asesores especializados en la materia, que no nos vayamos a los extremos, ¿no? Y que seamos muy conscientes, ¿no? También de lo que queremos, que ya comentaba que hay acción de reinstalación y otra de indemnización, que esta acción lo que busca, nada más retomando, es, como me voy a quedar sin trabajo, te doy una lana como para que subsistas, ¿no? Ese es el principio. Otro consejo que podría ser bastante útil es, pues, que en cuanto suceda esta cuestión del despido injustificado, pues, tomar cartas en el asunto, acercarse a algún abogado especialista para poder ver, las acciones que se puedan ejercer. ¿Por qué? Pues, porque, bueno, como hemos platicado, pues, se cuenta la ley establece un término para este tipo de cuestiones, y si no se hace, pues, se pierden los derechos. Entonces, sí sería válido que no esperen mucho tiempo y, pues, también que también sean muy escrupulosos en la forma en que, eligen a un abogado, ¿no? Porque también a veces existen muchos colegas que, pues, a veces siempre vociferan que pueden haber resultados favorables y, pues, la verdad es que cada caso es particular y, pues, sobre todo, ahora se depende del criterio de un tercero, en este caso, el juez, para poder establecer a quién le asiste la razón y existe una audiencia y todo, ¿no? Y ante esa cuestión, pues, es donde toman mayor relevancia los centros de conciliación, que es este primer encuentro con la autoridad y con el patrón, ¿no? Para poder buscar un convenio y que podamos llegar a un buen arreglo. Esto obviamente, pues, como decíamos, al ser un filtro, pues, es súper, súper importante y también en esa medida, pues, también los trabajadores tengan la opción de ponderar qué es lo que mejor les conviene a sus intereses. Aunque tal vez pudiera parecer muy lógico esta cuestión, pues son detalles que a veces sobre la práctica y al calor del momento pueden tomarse decisiones muy precipitadas y no necesariamente sean las mejores, ¿no? También esos son unos consejos que también podrían implementar. De hecho, ahorita que dices, Lupita, lo de los abogados, justo este Toño, a ver si manda mensaje al rato. Tiene unas historias de terror bien buenas de lo que se ha topado. Hay que etiqueten al Toño para que mande el mensaje. Bueno, ahora sí que relatos de acompañan a ver esta triste historia, hay muchos, ¿no? Pues sí, hay cada historia random que imagínense. Pero bueno, justo Cintia tenía algunos puntos que nos quería compartir y ahí van. Muy buenos días, grupo. Solamente quiero añadir, por ejemplo, lo del boletinaje que se hace en las empresas. Esto es ilegal porque si me han llegado 2 o 3 personitas diciéndome, oye, ¿qué crees? Pues no me contrataron, que porque preguntaron, que porque coincidía que alguien se entró a trabajar ahí o se conocen los patrones y así. Y pues me dijeron que me salí o me despidieron porque pues llegaba borracho o porque robé o porque no había confianza en mí. Entonces también hay que decirles que el boletinaje en las empresas es ilegal. Si lo llegan a ver, ya saben, captura de pantalla para poder
denunciar al empleador. La otra también es checar que el contrato que firmen tenga la firma del empleador, nada de que, él lo firma después. No, 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 no. Hay que exigir que el contrato venga firmado, que se firme en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque luego el empleado tiene un contrato y el empleador tiene otro, en el que casualmente es distinto todas las condiciones de trabajo que se manejaban. Esto es, claro, una práctica mañosa. Y también los contratos que son, pues, ventajosos, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, no, pues es que él me firmó que estaba de acuerdo en que las propinas se repartieran, o él me firmó que estaba bien trabajar sin pago de horas extras. Esto también es ilegal, no porque lo hayan firmado, significa que es legal. Eso también yo creo que es otro punto, que conozcan cuáles son sus derechos laborales, que es una jornada de trabajo de 8 horas, que tienen derecho a tomar a su hora de alimentos. Si este trabajo es, por ejemplo, en una maquila o en algún lugar y no hay servicio de comedor, pues tienen derecho a que se salgan a tomar sus alimentos, se les dé el tiempo necesario para ello. También que tienen derecho al pago de horas extras. El pago de horas extras pues es fundamental. Porque siempre dice el empleado, no, pues ponte la camiseta, yo necesito que te quedes a trabajar aquí más tiempo porque hay que sacar la producción, la obra, entonces también eso es importante. Y también es súper ilegal que estén dados de alta con un salario distinto al que realmente perciben, porque en una de esas se le puede denunciar ante el IMSS para que el IMSS tome cartas en el asunto y bueno, le quite la maña al empleador de estar haciéndolo. Sí, la verdad hay que estar muy pendientes de lo que hacen las empresas desde cuándo entramos a trabajar. Digo, entiendo yo que a veces hay la presión de ya agarrar una chamba y pues bueno, vámonos así. Pero también, si uno busca a largo plazo un beneficio, creo que una empresa que sí tenga las cosas bien hechas es muy importante. Y así llegamos al final de este episodio. Les agradecemos por haber estado con nosotros. En el episodio de hoy estuvimos Cintia, Lupita, Diego y yo, Emiliano. Si quieren apoyarnos, por favor denle seguir a este podcast en la plataforma de audio que escuchen. También estamos en redes sociales en todos lados como Consejos Legales Bruscos. Y si quieren que hablemos de algún tema en especial, hay dos opciones. Una, nos pueden escribir a info@consejoslegalesbruscos.com para proponernos un tema, los analizaremos y algunos los seleccionaremos y les haremos seguramente un episodio. O dos, para cosas más particulares, puedes tener un grupo de WhatsApp con nosotros, donde en privado contestaremos tus preguntas, te orientaremos. Para más información sobre este tema, te invito a entrar a consejoslegalesbruscos.com en la parte de grupo de WhatsApp y ahí lo podrás ver. Gracias, hasta la próxima.